Buenos días, estimados asociados. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rommel Espinosa del Ministerio de Telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre ordenamiento de las redes aéreas y soterramiento, la normativa que rige respecto a esto, para conocer un poco más cómo debe ser nuestra interacción con los gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir. Para ponernos en contexto, el ingeniero Rommel Espinosa es director de políticas públicas del Ministerio de Telecomunicaciones y Asuntos Postales, y él tiene una maestría en ciencias y vamos a hablar, nos tiene preparada una presentación respecto a este asunto. Bienvenido, Rommel, y gracias por acompañarnos. Buenos días con todos, buenos días Mario, gracias por la invitación. Para nosotros como Mintel es importante transmitir lo que se viene realizando a nivel de planes, programas, políticas y por su parte el Arcotel, lo que es la normativa técnica. Es importante el hecho de compartirles el tema de lo que es el soterramiento y el ordenamiento de las redes, ya que tiene un impacto en lo que nosotros necesitamos como país, que es llegar con conectividad. Entonces, no sé, voy a hacer una presentación en la cual se describe el tema regulatorio de las telecomunicaciones para que ustedes tengan un conocimiento de lo que en el cual está enmarcado el sector. Entonces, no sé si puedan visualizar la presentación y con eso podríamos Sí, empezar. Correcto. perfectamente, gracias. Entonces, dentro de las atribuciones, dentro de las atribuciones del Mintel, el Mintel es un ministerio rector, el cual se encarga de hacer planes, programas, políticas y proyectos enfocados en el sector de telecomunicaciones, en el sector TIC, en el sector de la sociedad de la información. Por su parte, la Arcotel es el ente encargado de lo que es la regulación y el control del sector. Por lo tanto, ellos son los que se encargan de hacer la normativa técnica, se encargan de hacer lo que son la entrega de títulos habilitantes, resolver lo que son problemas, por ejemplo, disposiciones, acuerdos, registrar la infraestructura. Entonces, cada cual tiene su competencia. En tal sentido, un poco empezando por lo que es la compartición de infraestructura, hemos visto que tenemos 4 escenarios. Esto les voy a explicar un poco más adelante por qué lo clasificamos de esta forma. El primer escenario es cuando se hace una compartición de infraestructura. Un operador tiende, por ejemplo, postes para llegar con sus redes a alguna ciudad. Pero viene un segundo operador y para no poner un poste a 1 metro, a 2 metros, él puede hacer un uso puede solicitar una compartición de infraestructura al primer operador que hizo la primera inversión. Eh, mediante acuerdos entre los dos prestadores pueden llegar a definir cómo van a ser la ubicación de los sitios, en qué posición del poste se van a ubicar. Con lo cual pueden convivir los dos para llegar con los servicios de telecomunicaciones a las diferentes localidades del país. Eso es un primer escenario con el cual se considera la compartición de infraestructura. Un segundo escenario es cuando se hace un joint venture liderado por el GAT, por ejemplo, el GAT de Loja. Ellos hicieron un proyecto de soterramiento de 66 kilómetros, en los cuales ellos invirtieron en el despliegue de infraestructura. Y una vez que desplegaron su infraestructura, pusieron esta infraestructura a conocimiento y a disposición de los operadores. Entonces vino el operador A y dijo, yo quiero ocuparte tantos kilómetros de ductos. Y empezó a hacer el uso de esta infraestructura. Un tercer escenario es un joint venture de operadores. Un caso muy particular es el Fideicomiso de Guayaquil, en el cual se reunieron 3 operadores grandes y desplegaron infraestructura. Con lo cual el resto de operadores les puede solicitar a ellos, bajo la metodología de compartición de infraestructura, hacer uso de estos ductos para llegar con los servicios a las diferentes localidades. Y finalmente es cuando una empresa privada o un proveedor de infraestructura diferente que no está atado, que no tiene un título habilitante, desea ofrecer este servicio. Por ejemplo, un caso puntual es el caso de Las Torres. Viene una empresa nacional o internacional e instala una torre y vienen los operadores del servicio móvil avanzado y le arriendan el espacio en la torre para ubicar sus equipos. Esta figura está teniendo bastante impulso, ya que con esto alivia para que los operadores no tengan que sea una inversión tan fuerte en lo que es el CAPEX y se dediquen a lo que es su core del negocio, que es entregar los servicios de telecomunicaciones. Mientras tanto, esta empresa que se encarga de la provisión de infraestructura se encarga de todo lo que es el mantenimiento, la operación, los permisos con los gases municipales, y con eso fluye la dinámica del sector. Este modelo de leasing, como se le conoce en otros países, está teniendo bastante éxito y está permitiendo que se llegue con los servicios a diferentes localidades, especialmente a las partes rurales. Un tema importante aquí es el tema de lo que es la definición de infraestructura. La Arcotel define como infraestructura física a toda construcción u obra civil
para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones. En ese mismo concepto se excluyen lo que son terrazas, porque son parte de las viviendas de las personas. Entonces es importante revisar esta normativa, revisar estos conceptos para tener claro un poco lo que es el escenario. Pero estamos partiendo de que se dan diferentes facilidades para que los operadores y la inversión privada, así como los CAT municipales y provinciales, puedan desplegar infraestructura para atender sus territorios. Con ese preámbulo, me gustaría explicaros un poco lo que es el marco jurídico, en la cual está desarrollado a través de la parte más alta, que es una política. Después del desarrollo de la política vienen los planes, después de los planes vienen los proyectos y los programas, y finalmente vienen lo que serían las normativas y los acuerdos ministeriales. En este sentido, el Mintel ha desarrollado lo que es la política de ordenamiento y soterramiento como mandato de lo que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así también, con base en esa política, se desarrolló el Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento, y de ahí se empezaron a realizar lo que es la normativa técnica de soterramiento y ordenamiento que corresponde a la Arcotel. Sin embargo, es importante precisar en este momento que existe una normativa técnica de contraprestaciones por el uso de postes y ductos, que es una competencia directa del Ministerio. Eso lo establece el artículo 9 y el artículo 11 de la LOT, en el cual nos dan estas competencias. Sí, Romel, Mario. una pregunta. Quisiera saber si podemos interrumpir y hacer preguntas mientras expones o las dejamos para el final. De todos modos, voy a solicitar que si tienen preguntas respecto a lo que estamos hablando, las pongan en el chat que está del lado derecho. Hay un botoncito donde dice chat para que ustedes pongan las preguntas independientemente. Y no sé, Rommel, si podemos hacerlas en el transcurso o las dejamos para el final. Yo sugeriría que sea mejor al final. Y de ahí regresamos a la lámina y los vamos atendiendo una por una. Propongo esa Perfecto, forma. entonces las ponemos estoy de acuerdo. Entonces las ponemos en el chat y luego al final les damos lectura. Gracias, Rommel. Gracias a ti, Mario. Entonces, con este contexto, describiendo qué es lo que hace cada una, les voy a presentar lo que es el Plan Nacional de Soterramiento. El Plan Nacional de Soterramiento nació en el año 2017, se lo hizo a través de un acuerdo ministerial, el ministro de Telecomunicaciones expidió, y básicamente este plan tiene el objetivo de planificar el ordenamiento y soterramiento de las redes de telecomunicaciones, especialmente la planta externa, a nivel nacional. Nosotros somos conscientes de que existe un problema de lo que normalmente se conoce como los tallarines de cables. Vemos aquí un ejemplo práctico de lo que pasa en las ciudades. Esto pasaba normalmente en el gráfico de la izquierda en la República de El Salvador y Portugal, donde se veían que muchos postes estaban inclinados por la presencia de cables y que a veces se mantenían, de hecho, los postes en pie por las tensiones que aplicaban a los cables. Todo este tipo de problemas los tenemos como Mintel y los tratamos de resolver a través de este plan, en el cual el plan se distribuye en dos proyectos. El primero es el del ordenamiento y el segundo es el del soterramiento. En términos generales, lo que habla el ordenamiento es indicar cómo se va a ordenar las redes para evitar que se tengan estos tallarines. Entonces, básicamente lo que se hizo es que se identificaron las 10 ciudades con mayor presencia de cables, en las cuales se empezó a distribuir un total de 350 kilómetros a ordenar y se empezó a dividir a cada una de las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Quito se ordenaron 144 kilómetros, en los cuales ya se culminó en el año 2019 y estos planes corresponden a diferentes pasos que se describen en la normativa técnica del ordenamiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente el plan tenía como alcance, primero establecer una línea base, saber cuál es la realidad del país, cuál es el problema a nivel de cables. Sabemos, de eso sacamos que se obtuvo que el 70% de los cables que están ubicados en las redes aéreas están en desuso, porque llegan los operadores e instalan el cable y al final del día, cuando se termina un servicio, no retiran el cable, por obvio motivo. Entonces, todos esos cables muertos se quedan ahí. Lo que hacemos como Mintel es indicar de que se puede instalar los cables, pero al final del día también tienen que ser retirados, tienen que quitarse esos cables muertos. Una vez que se identificó la línea base, nos pusimos las metas. En el tema del ordenamiento se definieron que sean 350 kilómetros a ordenar, distribuidos en 10 ciudades. A nivel de soterramiento se dijo que se va a soterrar al menos 90 kilómetros lineales por año, lo cual se viene coordinando con los con los municipios. Y eso nos implica que tengamos que hacer un acercamiento con los GATs, porque recordemos que el GAT es el dueño del territorio.
es el que conoce la realidad de la localidad y sabe dónde existe mayor problema de cables. Entonces, por eso necesitamos articularnos Mintel como rector, Arcotel como regulador y los GATS como dueños del territorio, así como los operadores, para que en esta convergencia de atribuciones podamos hacer los procedimientos de intervención que lo establece la normativa. También hubieron acercamientos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en el cual se expuso esta necesidad de trabajar en conjunto, se tuvo buenos resultados y eso está permitiendo que se atienda en las diferentes ciudades. Este cuadro representa la distribución de las metas del ordenamiento que se viene realizando. Como les digo, la ciudad de Quito se terminó en el año 2019. Las 9 ciudades restantes se viene trabajando durante este año. Se espera que a noviembre de este año ya se completen los 350 kilómetros. Aquí es importante precisar que en la ciudad de Ambato se la excluyó debido a que ellos tienen unas particularidades de que los cables no están en postes, sino que están adosados a las viviendas. Un detalle aquí es que una vez que se ordena una red, esta red no puede ser soterrada en el corto plazo, es decir, que en un plazo de 3 a 5 años no puede el municipio decir, ya se ordenó y ahora quiero que se soterre, porque estaríamos desperdiciando lo que son recursos públicos, porque no se tiene una vigencia de este trabajo en el tiempo. Entonces, los tramos que fueron ordenados, por darles un ejemplo en la ciudad de Quito, la avenida Gaspar de Villarroel se ordenó. Esa avenida no puede ser soterrada en el plazo de 3 a 5 años. Entonces, con eso estamos trabajando de una forma articulada, para evitar que estas desorganizaciones que pudiesen existir nos impliquen a que ordenemos e inmediatamente se soterre, sino que vayamos manteniendo en el tiempo. En la ciudad de Loja les puedo informar que ya nos comunicaron que se terminó. En la ciudad de en la ciudad de Guayaquil también ya de los 103 kilómetros son 27 kilómetros que se encuentran ordenados. Entonces esperamos avanzar hasta final de año con la mayoría de estos kilómetros. Con respecto a lo que implica las políticas del ordenamiento y soterramiento, es importante mencionar que aquí se definen los lineamientos claros de lo que queremos. Entonces, hay 4 lineamientos. Por ejemplo, se va a soterrar aquellas zonas donde exista alta densidad de cables, donde ya exista un soterramiento existente, donde sean zonas de alto interés turístico y zonas que existan problemas de afectaciones geográficas, que existan, por ejemplo, deslaves. Entonces, con eso se evita que se caigan los postes y estos cables afecten a la ciudadanía. El objeto de la política de soterramiento y ordenamiento indica que se promueve que los prestadores de servicios de telecomunicaciones ordenen sus redes físicas e infraestructura, optimizando el espacio disponible para el soterramiento u ordenamiento, con la finalidad de facilitar la administración, el control, la continuidad y mantenimiento y la confiabilidad de los servicios prestados bajo un entorno regulatorio propicio para su desarrollo e innovación. Esta política se encuentra vigente y está dando pie para que se elaboren el plan y para que se trabaje en forma conjunta con los diferentes municipios. Recordemos que el artículo 466.1 del COTAD establece que los municipios tienen, sí, su independencia, pero que corresponde al temas de ordenamiento y soterramiento tendrán que ajustarse a las políticas y normativa nacional, y esas normativas las establece el Mintel, el Arcotel en el ámbito de sus competencias. Entonces hemos tenido acercamientos con muchos municipios. Actualmente estamos en conversaciones con el municipio de Quito, porque ellos también están expidiendo su nueva ordenanza. Ya tenían una ordenanza previa que en ciertas palabras fue declarada inconstitucional en el año 2017 y están trabajando en una nueva ordenanza para que esta cumpla con lo que dice la normativa del Mintel y del Arcotel. Entonces esperamos que en el corto tiempo ya se cuente con esta normativa y que esta haya pasado por un proceso de socialización tanto con los prestadores como con el Mintel y el Arcotel. Con respecto a las normas técnicas, tenemos la norma técnica de soterramiento que la hizo el Arcotel, es la norma 144, expedida en el año 2017, en el cual tiene como objetivo regular el despliegue de infraestructura de soterramiento. Básicamente da parámetros técnicos, porque es una norma técnica, de cómo realizar el soterramiento de las redes. De qué tamaño es la zanja, qué se requiere, la camilla de arena, los ductos de a qué distancia deben ser instalados, qué consideran las acometidas, qué tamaño de ductos, de qué tamaño tienen que ser las cajas de revisión, las cajas de paso. Entonces, esta normativa está muy completa a nivel de especificaciones, siempre sujeta de mejoras, y es lo que se viene también trabajando. Estamos escuchando los aportes que los proveedores nos indican
para robustecer esta normativa y motivar desde el Mintel la reforma de la misma por parte del Arcotel. Entonces, lo que nosotros queremos es cambiar de un escenario de los cables aéreos a un escenario como está Quito, Guayaquil, que en ciertas zonas se han regenerado y está permitiendo que se tenga una mejora visual de las localidades. Con respecto a la norma de ordenamiento, es una norma bastante interesante, ya que establece dos etapas para lo que es el ordenamiento de las redes. Una primera etapa es la limpieza de los cables, el etiquetado de los cables, y en una segunda etapa se menciona lo que es la compactación de los cables. Entonces pasamos de un escenario como el de la izquierda a un escenario como el de la derecha, en el cual vemos que ya los cables, una vez que están agrupados, permiten que ya no afecten tanto a la visualización de las personas. Esto también se viene realizando con la colaboración de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones. Ellos tienen hecho un convenio con una tercera empresa, la cual se encarga de hacer el compactado y el mantenimiento de estos cables. Finalmente, tenemos la norma técnica de contraprestaciones, es la única norma técnica que la hace el Mintel. En esta norma técnica nosotros definimos cuánto es el valor a pagar, el tope máximo, recordemos. Sin embargo, entre prestadores se pueden poner de acuerdo. Les vuelvo a replicar el caso de que una empresa A instala postes para hacer un despliegue de sus redes y viene una empresa B a decirles quiero hacer uso de unos herrajes para poner sus cables que permitan pasar. Entonces, este tope máximo es de 883 para postes que se ubiquen en la zona 1. La zona 1 es de alta densidad, la zona 2 es de baja densidad y tiene un tope máximo de 7,06 por espacio en poste, y en la zona de baja concentración tiene un valor de 5,30. Por ejemplo, yo soy de Loja, entonces puedo darles un ejemplo de allá. El tema de Celica, El Amor, un poco los que son cantones alejados. Entonces, se considera que estas zonas que son más alejadas tengan un valor más bajo, con la finalidad que se incentive el despliegue de las redes. Entonces, ya no habría un pago muy alto, porque cada espacio en el poste se debe multiplicar por la distancia. Si es que hacemos un ejemplo bastante sencillo, en un tramo de 100 metros se va a requerir 5 postes. Al metro 0, 25, 50, 75 y 100. Y si se cobra el valor máximo, que sería de 5,30, estaríamos hablando de más o menos unos 25 o 26 dólares en esta zona 3. Entonces, lo que queremos es bajar los costos y permitir que estos costos no afecten al despliegue de infraestructura que tienen los proveedores locales, y así se masifique el despliegue de las redes. Con respecto a lo que es el soterramiento, nosotros hemos sido muy enfáticos con los municipios a indicarles que el valor máximo por el uso del ducto, un ducto normalmente es de 4 pulgadas o de 110 milímetros, puede cobrarse hasta máximo 3,71 ducto metro año. Es decir, que si en este ducto está un prestador y quiere ocuparlo, tendrá que pagar ese valor de 3,71. Sin embargo, si es que este ducto se lo comparte entre 2 o 3 operadores, se pagará el proporcional que se pongan de acuerdo. También los municipios o los dueños de esta infraestructura deben establecer el manual de buena práctica para definir cómo se debe acceder al uso de la infraestructura soterrada, para evitar que llegue un operador o que llegue el municipio y empiece a abusar de sus facultades. Entonces, con eso tratamos de controlar este tipo de afectaciones e incentivar el despliegue de lo que es las redes de telecomunicaciones. Aquí está un poco lo que les había comentado, que aplica únicamente a los postes. Tenemos en la zona de la izquierda la parte de zona 1, que es interesante ver que el 10% de los municipios concentra el 60% de la población. Entonces, municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca son los que más población tiene, por lo tanto, mayor densidad en redes, y aplica estos valores de 8,83. Mientras tanto, en las zonas 2, que sería el 30% de municipios, corresponde aproximadamente al 25-27% de la población, y por eso se hace un descuento del 20%, con lo cual permite llegar al valor de 7,06. Y finalmente, el 60% de municipios agrupa al 13% de la población, y por lo tanto queremos incentivar este despliegue de infraestructura en estas zonas, teniendo un descuento mayor, que sería el descuento del 40%, que permite que se pague estos valores de 5,30. Entonces, de esa forma nosotros hemos visto que es el mejor aliciente para que ustedes como prestadores puedan llegar con servicios a las zonas rurales, que es lo que nos interesa como Mintel, y con eso tratar de cerrar la brecha digital que existe. Eso sería con respecto a la presentación que teníamos preparada por parte del Mintel, en lo que hace referencia al ordenamiento y soterramiento de redes de telecomunicaciones. No sé si es que
con ese preámbulo podemos empezar con las preguntas y estaríamos respondiendo a las inquietudes de la audiencia. Claro, muchas gracias, Rommel. Amigos, por favor, poner en el chat preguntas que ustedes tengan. A ver, primero hay una pregunta que dice, ¿puede un GAD obligar a los operadores a invertir en ductos? Es decir, mira, privado del consorcio de ductos en Guayaquil, que es una inversión principalmente privada, y hay el caso de Loja, en el que es una inversión pública que la hizo el GAD y luego le cobra un valor a los operadores, un recurrente a los operadores. ¿Es posible que un GAD le diga o le presione a los operadores a que inviertan en ductos vía ordenanza? ¿Es esto posible, Rommel? No, Mario. La idea es que el GATS o la inversión privada o a través de una alianza público-privada sean quienes desplieguen la infraestructura. No obstante, como les expliqué en la primera lámina, puede haber una intención de la empresa privada, de los operadores, para hacer su propia despliegue de infraestructura. Entonces no podría ser esta obligación. Sin embargo, el GAT, como hace la inversión, sí tiene esa facultad para cobrar el uso de esta contraprestación, porque recordemos que es una inversión que se hace al final del día y que, como lo establece los parámetros técnicos económicos, es una inversión a largo plazo y por eso está el modelo Long Run Incremental Cost, costos incrementales a largo plazo, que permite que en el plazo de 15 a 20 años se pueda recuperar la inversión que hicieron las municipalidades. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿se considera ordenado lo que las empresas públicas como Centrosur han ordenado a los operadores, nos han ordenado a los operadores realizar cuando se cambia postes? O sea, te cuento esto porque hubo un caso en el que la propia empresa mandó a empaquetar todo y a dejarlo básicamente como dice la normativa que tú has mostrado. No por iniciativa del GAT ni por iniciativa de alguien más, sino de la propia empresa eléctrica. Esto ya se considera como ordenado para que valga, digamos, esta aclaración que tú has dicho, que lo que se ha ordenado no se puede soterrar en un plazo muy corto. No, Mario, no podría ser considerado como un ordenamiento, ya que para que sea ordenado se deben seguir 5 pasos. Primero es la limpieza de los cables, segundo es el etiquetado, es la compactación y 2 pasos más que no los tengo en la mente, pero es el proceso que se debe seguir. Entonces no podría ser considerado. Normalmente la experiencia nos indica que a veces cuando se hace el retiro de postes, lo que pasó en Ibarra, en la Avenida del Retorno, se cambiaron los postes existentes por nuevos postes, se venía la maquinaria, compactaba los cables y los ponía en los nuevos postes. Pero eso no consideramos como un ordenamiento. Ya. Para aclarar sobre ese mismo punto, ¿eso significa que para que se considere ordenamiento tiene que estar reportado a algún lado como ya ordenado? Hay digamos que un sistema o algo así que nos permita tener claro cuando ya o reportarlo como ordenado. Por el momento no tenemos un mecanismo o un sistema automatizado que permita ordenar. Lo que nosotros hacemos es, y aquí me voy a volver a permitir compartir la pantalla, es con la Arcotel, ellos tienen definido, como ellos son los encargados del ordenamiento y soterramiento, del control más que todo, ellos tienen reportado lo que son las zonas de intervención. Entonces, si entramos a la página del Arcotel y nos vamos a la pestaña de acá abajo que dice ordenamiento de redes físicas aéreas, vamos a ver dónde están los tramos que han sido ordenados. Aquí se menciona un poco la normativa y aquí se menciona los diferentes procedimientos de intervención para cada una de las ciudades. Entonces, este es el proceso que se debe seguir. Indicar cuáles son los tramos, cuál es el cronograma, cuáles son los formularios, y ahí sí podemos considerar que estas ciudades o estos tramos están siendo ordenados. Siempre debe haber una articulación entre el Mintel, Arcotel, los GAD y los prestadores para hacer estos trabajos de ordenamiento y soterramiento. Estas páginas del Arcotel y la página del Mintel tienen mucha información relevante que permite que ustedes como operadores estén al día en lo que es la normativa. Si vamos a la página del Mintel, que es telecomunicaciones.gov.es, en este banner vamos a encontrar lo que es la sección de infraestructura de Telecom. Damos ahí a un link y vamos a ver cuál es la normativa vigente, cuáles son los estudios que nosotros como Mintel hemos realizado. Y también está lo que hemos recopilado últimamente, que es el tema de los puntos Wi-Fi para hacer
tener en un solo lugar concentrada toda la información. Entonces, como ustedes pueden visualizar en la parte normativa, tenemos toda la infraestructura de todas las normativas que les presenté en detalle para que ustedes puedan descargar. Entonces, toda la norma técnica de provisión de infraestructura, de la compartición, de ordenamiento, soterramiento, el reglamento de protección de radiaciones, la norma de torres, la normativa técnica de contraprestaciones por el uso de postes, el plan nacional y la política de contraprestaciones. Entonces, en ese sentido, aquí pueden ustedes referenciar y pueden obtener información de primera mano. Y si tienen alguna duda técnica que necesite ser aclarada, con todo gusto, Mintel como Arcotel estaríamos en la buena predisposición para compartirles la información o aclarar cualquier tipo de duda. Entonces, Rommel, para que se considere ordenado, debería llegar la iniciativa desde el lado del Arcotel, según entiendo, para continuar con el cronograma de ordenamiento que ya está pactado. O sea, ya existe, digamos, un cronograma para eso. ¿Estoy en lo cierto? Sí, debería ser, a ver, la parte ahí fundamental debería ser un proceso. Que nosotros como Intel saquemos las metas para el año 2022, por darles un ejemplo. Y digamos que ya como se ordenaron los 350 kilómetros, sea la nueva meta ordenar de un número al azar, sea 100 kilómetros por año, por dar un ejemplo. Entonces, estos 100 kilómetros podrán ser distribuidos, me invento, en 25 kilómetros en Azogues, 25 kilómetros en Cuenca, y de esa forma contribuir a que se ordene. Una vez que nosotros definimos cuánta cantidad se debe ordenar por ciudad, viene el Arcotel y empieza a hacer lo que es los procedimientos de intervención. Ahí se reúne con los operadores, con el GAD y dice cuál es su necesidad de ordenar. Y viene el GAD de Cañar y le dice, quiero ordenar las calles A, B y C, porque es donde tengo una mayor incidencia de cables. Los prestadores también reconocen que tienen presencia de cables y con eso se definen los cronogramas y los tramos. Ahí podemos trabajar en lo que sería y considerar que esos tramos están ordenados. Pero el proceso es, Mintel dispara con su planificación de metas, Arcotel organiza los procedimientos de intervención y los operadores en conjunto con los GATS empiezan a hacer el trabajo ya en territorio, tanto como dar permisos y todo lo que se requiera. Queda claro. La siguiente pregunta es respecto a si podemos tener el documento de la declaración de inconstitucional de la ordenanza de la que mencionaste, para tener claro el precedente jurídico, porque cuando se intente repetir un error por desconocimiento de otro GAT similar, sería bueno tener ese instrumento, esa herramienta para evitar ese error. O por lo menos, como estas declaraciones de inconstitucional son información pública, pero sería bueno conocer cuál es el número o cuál es exactamente la sentencia, de manera que podamos, cuando suceda en Esmeraldas o suceda en Milagro o en algún otro GAT, poder de alguna manera argumentar también antes de que se produzca y no tengamos que llegar a instancias similares. No le tengo a la mano la declaratoria, pero en el correo que te había compartido sobre la circular a los diferentes municipios, en la parte de antecedentes se declaran, son como siete declaraciones de inconstitucionalidad, todas están relacionadas y ahí está puesto. Déjame ver si te lo encuentro a la mano eso y les puedo presentar para que ustedes tengan acceso de primera mano. Claro, si lo encuentro sería ideal para dejarlo aquí colgado, porque como este video lo vamos a distribuir, entonces ya queda como una herramienta de consulta para los asociados. Sí, dame un segundo, creo que lo tengo por aquí. Amigos, si tienen más preguntas, por favor no se olviden, la pueden dejar en el chat que está activado para poder hacerlas respecto al tema de soterramiento y ordenamiento de redes físicas. Estamos consultando con el Ministerio de Telecomunicaciones sobre este importante asunto que seguramente ha generado varias dudas en diferentes momentos a nuestros asociados. Ya la tengo aquí. Tal vez les comparto la pantalla para que puedan visualizar cuáles son las declaratorias. Pueden tener una imagen. Ahí están las sentencias. Son, como les había comentado, son algunas, creo que son 3, 6, 7. Y la última es la del municipio de Quito, ¿no? Es la sentencia 007-17 sin CC, con fecha 14 de abril perdón, esta salió en el 2017. Y eso permitió que se declare inconstitucional las palabras aéreo, subsuelo
espacio aéreo porque estaban haciendo unos cobros que no correspondían. Entonces, no sé si ahí les quedan las sentencias, como bien lo dijiste, Mario, son de conocimiento público. Ustedes pueden googlear en la página de la Corte Constitucional y pueden descargarlas a cada una de ellas. Y yo creería que si es necesario, les compartimos a través de un file todas las sentencias para que puedan hacer. Sin embargo, les invito a que ustedes como asociación lo transmitan mediante un oficio. Nosotros lo tomamos conocimiento, empezamos a trabajar con cada uno de los GAT y empezaríamos a atender cualquier tipo de anomalía que pueda existir o cualquier detalle que se pueda trabajar. A la par, nosotros hemos trabajado con el equipo técnico, se hizo un estudio de barreras en el cual se identificaron cuáles son los problemas que tienen los prestadores de servicios de telecomunicaciones para el despliegue de infraestructura a nivel de los diferentes cantones. Es un estudio bastante bueno que está en la página que les había mostrado. Pueden descargar este estudio, pueden revisar y ahí se van a dar cuenta qué municipios hemos identificado que tienen problemas o que están dando problemas para el despliegue de infraestructura. Nosotros hacemos un acercamiento con ellos y vemos la forma de explicarles la normativa vigente y para que ellos adapten sus ordenanzas conforme a lo que establece el sector. Entiendo y agradezco mucho la colaboración, Rommel. Finalmente, el valor por operador por poste que incluiste en la presentación es un valor anual, ¿cierto? Sí, es un valor anual. Pero recordemos, y esto es importante precisar, que es un valor techo, ¿no? Techo. Entonces, Es un valor. digamos vuelvo al ejemplo, que el operador A instala sus postes, pero él no quiere cobrar los 8,83, sino que se pone de acuerdo con la otra empresa y cobra $5. Doy un ejemplo. Pueden hacerlo y eso es un acuerdo que lo establece el Arcotel. En caso de que el operador necesite ocupar ese poste y no llegue a un acuerdo, tiene la siguiente instancia, que es llegar al Arcotel, presentar una solicitud de disposición, tal como lo establece la normativa de compartición de infraestructura, y puede explicar y puede argumentar sus requerimientos. Entonces, este acuerdo entre operadores es lo que más incentivamos para que lleguen de feliz término entre las partes y puedan permitir el despliegue, porque puede ser que el operador A tenga postes en un lado y el operador B tenga postes en otro lado, entonces se llegan a hacer este cruce, por ejemplo. Lo que no pueden hacer es que el mismo operador A al operador B le diga $5, pero el operador C le diga 8,83, porque es un trato discriminatorio. Entonces siempre tiene que tratarse de forma igual a todos. También entiendo, y también hay un detalle respecto a que no puede negarse o sí puede negarse. O sea, no puede decirle no puedes usar y simplemente utilizarlo como un mecanismo de mantener exclusividad en un mercado a través del no permitir la compartición de infraestructura, ¿no? No pueden negarse. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece, no me acuerdo si es del artículo 99, está en ese rango del 90 al 100, que la compartición de infraestructura es obligatoria. Entonces, siempre y cuando sea técnicamente factible. Si es que está el poste de 9 metros que soporta hasta 450 kilogramos fuerza y está un cable, y viene el otro y le pide, quiero poner un segundo cable, no hay técnicamente una justificación para que diga que no puede. Siempre tendrá que dar este permiso, siempre que sea técnica y técnicamente que sea viable. Pero ¿qué pasa si el poste de la empresa eléctrica Sur, por ejemplo, en el caso de Loja, ya tiene un montón de cables que ya superan la tensión propia del poste y ya quieren poner 2 cables más? Entonces ahí debería haber un análisis. Lo que normalmente se hace es pedir que se limpien los cables muertos para de esa forma permitir que se incorporen nuevos cables. Recordemos que empresas como las empresas eléctricas, los municipios, son considerados ahora proveedores de infraestructura. No tienen un título habilitante, pero requieren un registro ante el Arcotel. Y para eso está la normativa técnica de proveedor de infraestructura. Y así lo ha hecho, por ejemplo, yo les di el caso de Loja, que ya está registrado, el caso de las empresas eléctricas también están registradas, entonces ya pueden registrar cualquier uso de esta infraestructura para el despliegue de sus redes. Me parece interesantísimo y muy valiosa la reunión. Muchas gracias, Rommel. Si no hay más preguntas del lado de nuestros asociados, yo creería de dejarlo breve para que el video no se haga muy largo. Y agradeciéndote nuevamente, Rommel, y al Ministerio de Telecomunicaciones por la cercanía y por compartir esta información que es valiosísima e importante.
A nombre de nuestras autoridades, del señor ministro, del señor viceministro, de nuestra subsecretaria de Telecomunicaciones, les agradecemos por esta apertura. Es importante que siempre estemos en diálogo entre los prestadores, que son los que están realmente en campo, nosotros como ente de rector, y conocer cuáles son las necesidades para este tipo de conversatorios, este tipo de identificar las alertas que existen en campo para tener una regulación moderna que permite el despliegue de infraestructura a nivel nacional, con énfasis en lo que nosotros como rector buscamos, llegar a las zonas rurales, atender esta necesidad de servicios y más aún si es que el servicio de acceso a Internet es un servicio declarado como servicio universal en el plan de servicio universal. Entonces, es lo que nosotros buscamos, llegar con Internet, llegar con servicios a todos los rincones del país y es la iniciativa que ha tenido nuestro ministro de Telecomunicaciones. Muchas gracias y reiteramos también el compromiso, que es el mismo compromiso nuestro, llevar más telecomunicaciones a los lugares donde todavía no llega. Y muchas gracias, estuvimos con el ingeniero Rommel Espinosa, director de Políticas Públicas del Ministerio de Telecomunicaciones y Asuntos Postales. Muchas gracias. Gracias a todos.